En 1909 escribió Matisse que el pintor ya no necesitaba preocuparse por los detalles, porque para eso estaba la fotografía, que lo hacía mejor y más rápido. Para él, la pintura servía al artista para expresar sus visiones interiores sin tener que ser copia fiel de la naturaleza. Se trataba en definitiva de una verdadera revolución, coincidente con el despertar del siglo XX, cuando el fauvismo primero y luego el cubismo alentaron un nuevo modo de concebir la pintura, rompiendo su discurso histórico. Uno y otro movimiento dieron la espalda a la pintura académica y al tiempo se distanciaban prudentemente de la experiencia impresionista, sin dejar de ver en ella y en los pintores del postimpresionismo la brecha abierta en la pintura tradicional. El nombre de fauvismo viene de fauve, esto es, fieras o salvajes, que es como la crítica adversa bautizó a los pintores que participaron en 1905 en el Salón de Otoño de París. Entre ellos estaban Matisse, Derain y Vlaminck, que tenían en común el empleo violento del color puro, sin mezclas ni matices, con un sentido vital e instintivo. Esta concepción agresiva del color también contribuyó eficazmente a los efectos buscados por el expresionismo, del que el pintor noruego Edvard Munch fue su más claro y melancólico representante antes de la Primera Gran Guerra de 1914. Con él estuvo vinculado el grupo expresionista alemán de El Puente, en Dresde, formado por pintores como Kirchner y Pechstein, a los que se unieron otros como Emil Nolde. Su visión pesimista de la existencia hacía que el color perdiera el vitalismo de los fauvistas para plegarse a una visión inquietante de la realidad, llegando a conocer en su seno la formación de nuevos grupos con anterioridad a la Guerra del 14. El más importante fue, sin duda, el llamado Jinete Azul, o Der Blaue Reiter, que ya dejaba ver la influencia del cubismo, pero sin perder el interés por el color. Al contrario, su mejor representante, el ruso Vasily Kandinsky, el autor de lo espiritual en el arte, manifestó siempre a través de su cambiante trayectoria un interés por el valor cromático de la pintura, con independencia de su vinculación al objeto, es decir, tendiendo claramente por esta vía hacia la abstracción. En la primera exposición del Jinete Azul, en Múnich, en 1911, intervino también el alemán Franz Marc, quien sometió su inicial visión naturalista a un proceso de pérdida de identidad formal para quedarse tan solo con el color en una imagen que tiene algo de abstracta cristalografía. Tanto el fauvismo como el expresionismo afloraron de nuevo con fuerza en el periodo de entreguerras, mostrando muy diversas tendencias. Desde la más amable y conservadora tradición, que cabe llamar impresionista al modo de Bonnard, hasta el feísmo expresionista y amargo de Rouault, pasando por un renovado fauvismo de exaltación de los colores puros, como cabe apreciar en la obra de Kees van Dongen de los años 20. En paralelo a todo lo apuntado anteriormente se desarrolló el movimiento cubista, que tuvo mucho de espina dorsal del arte durante la primera mitad del siglo XX, si bien casi todo estaba dicho antes de 1914. Frente a la primacía del color, el cubismo se interesó por la forma, sometiéndola a un análisis, descomposición y síntesis que sonó como un golpe de gong en la historia del arte en general, más allá de su particular incidencia en el ámbito concreto de la pintura. Nada volvería a ser igual después del cubismo, que además contagió a todo cuanto sucedió en su entorno, generando movimientos satélites de gran importancia. Es aquí donde nombres como Picasso y Braque adquieren el carácter de pioneros en esta verdadera revolución artística,
de un alcance insospechado en sus momentos iniciales. Se trataba de la pintura pura, como escribió Apollinaire en su libro sobre los pintores cubistas. El parecido ya no tiene importancia alguna, pues el artista lo sacrifica todo a las verdades o necesidades de una naturaleza superior que supone sin descubrirla. La pintura, en fin, transforma cruelmente todo cuanto alcanza. Si hubiera que señalar una obra dentro del cubismo que tuviese el carácter de temprano manifiesto pictórico, esta sería la de Las señoritas de Aviñón, pintada por Picasso en 1907. Aquí se hace patente la primacía de la línea y de los planos sobre el color y la luz, desentendiéndose el pintor del espacio tridimensional, tal y como el arte de la pintura había aceptado desde el Renacimiento. El espacio ya no pretende reproducir un escenario real, sino que es un simple lugar de encuentro y yuxtaposición de planos y líneas en los que no existe la perspectiva. La luz tampoco matiza el color y los volúmenes y perfiles se geometrizan, se aplanan, ofreciendo imágenes inéditas sobre una figuración que muy pronto perderá su relación formal con el modelo. Pero esto solo era el comienzo de un proceso de transformación, debido a un cambio del concepto de la pintura y del arte en general, que le llevaría por muy distintos derroteros, incluso dentro de la corriente cubista y de la obra de un mismo pintor, como sucedió con Picasso, que compuso en clave cubista obras de muy diferente sonido. Para unos, el cubismo fue un punto de partida, para otros una experiencia ocasional, mientras que algunos lo vincularon a otros movimientos en visiones eclécticas y siempre interesantes. Así lo hicieron Severini, Boccioni y Russolo dentro de la corriente futurista italiana, cuyo primer manifiesto, redactado por Marinetti, data de 1909. Allí se afirmaba la primacía de lo dinámico y se exaltaba la vida moderna, la velocidad, el ruido, de tal manera que un automóvil de carreras, a su juicio, era más hermoso que la victoria de Samotracia. Este interés por las figuras en movimiento, mostrando la secuencia del mismo en una única imagen estática, como si todas las posiciones de la figura se hubieran quedado registradas en la retina del pintor, atrajo a otros muchos artistas como el propio Marcel Duchamp, que es el hombre más representativo del dadaísmo y cuya habitual ironía crítica está mejor reflejada en otro tipo de obras de carácter iconoclasta y provocador propias del movimiento dada. En la común batalla frente a la pintura tradicional se alinearon junto al fauvismo, expresionismo y cubismo las vanguardias rusas tales como el rayonismo de Larionov, el constructivismo de Pevsner y Gabo y el suprematismo de Malevich. Todos ellos responden a un mismo objetivo de carácter abstracto del que Casimir Malevich es un ejemplo acabado en la propuesta que hizo en su escrito El mundo sin objeto de 1920. Allí defendió la supremacía de la sensibilidad pura en el arte plástico sin referencia a objeto alguno. Se trataba, en definitiva, de un nuevo intento por alcanzar una utopía, esto es, la pura expresión de la sensibilidad a través de una expresión geométrica reducida cromáticamente al negro, rojo y blanco. De aquí al no objetivismo de Rodchenko solo había un paso. Esta abstracción geométrica sedujo por otros caminos a pintores como el holandés Piet Mondrian, cuyo libro sobre lo que llamó el neoplasticismo, aparecido también en 1920, recoge aquella doctrina un tanto impersonal y lógica de construcciones lineales que se cortan perpendicularmente y cuyos campos encierran colores sin matices, evitando cualquier pincelada de carácter expresivo y buscando sobre todo una relación de equilibrio en todos los órdenes. De este modo, en torno a 1920, se habían sentado ya las bases de las distintas tendencias de la pintura del siglo XX, a las que habría que añadir otras muchas, como pueden ser la llamada pintura metafísica, de Quirico, con ensoñadoras pero sólidas imágenes
que parecen reencontrarse con una parte de la historia por el modo de considerar los objetos en el espacio. Mayor alcance tuvo el surrealismo, cuyo manifiesto, redactado por André Breton, se publicó en 1924. Como en todos los movimientos señalados, participaron en el surrealismo pintores tan diferentes como Picasso y Max Ernst, Chagall y Tanguy, o Picabia y Delvaux, siendo otros muchos los que por un tiempo participaron de aquella visión de raíz freudiana no controlada por la razón y de fuerte carga onírica. Su expresión aparente va desde el realismo agudo al modo de Dalí o Magritte hasta los elementos filiformes de un Miró. Cuando parecía que ya estaba todo dicho, surgió en torno a 1950 el informalismo, un paso más dentro de la pintura abstracta, pero ahora sin voluntad geométrica ni deseo de plasmar una composición pensada previamente. Por el contrario, en el informalismo prima todo lo que hay de rapidez e improvisación sobre la pintura misma durante el proceso de ejecución. Esto es, lo que hizo el pintor norteamericano Jackson Pollock en lo que se ha llamado pintura de acción. El suelo sustituye al viejo caballete, los colores se vierten directamente sobre el soporte y el artista alcanza efectos cromáticos sorprendentes y nuevos que ponen en evidencia la sensibilidad de su autor para controlar con éxito tan rápido proceso. A partir de aquí todo es posible. Surge la pintura del signo y del gesto, la pintura matérica, la escultopintura, etc., utilizando técnicas mixtas que acompañan al siglo XX hasta el final de sus días, como puede verse en la obra de Anne Hamilton, expuesta en la Bienal de Venecia de 1999, que puede tomarse como un gran signo de interrogación sobre el porvenir del arte en el umbral del siglo XXI.